Bendiciones, amados hermanos, ¿cómo se encuentran? Por aquí nosotros dándole gloria y honra al Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Como bien sabemos, nos encontramos estudiando la serie Tus obras santas no son trapos de inmundicia. Y damos gracias al Señor porque el tema de hoy lleva como título Dios no desprecia las obras justas de sus hijos, hechas con fe. Y qué bueno todo esto que el Señor nos ha venido hablando, cómo Él nos ha venido instruyendo, cómo Él nos ha venido exhortando, pero también cómo nos ha venido animando. Es un buen momento para decir, Señor, gracias, ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Pedimos tu perfecta intervención, pedimos que tú hables a nuestro espíritu, que sea de espíritu a espíritu, esa administración en la cual entendamos, Señor, que tú nos estás llamando a la santidad en alma, cuerpo y espíritu. Que tú, Señor, demandas de nosotros que llevemos una vida de rectitud en la cual tu nombre se ha puesto en alto. Te doy gracias por cada uno de los oyentes. Gracias, Señor, por los que han estado apreciando esta palabra, atesorándola, al irla meditando y revisando con la ayuda del Espíritu Santo cuáles son esas áreas que el Señor está diciendo, es en esto que tienes que corregir, es en esto que debes de entregarme a mí, es esto lo que yo quiero y requiero de ti. Definitivamente la palabra, Señor, edifica, exhorta e instruye. Y nosotros nos sentimos amados por ti. Bendice cada familia representada, cada persona que saca este tiempo para escuchar tu voz. Gracias, Señor, te doy por lo que estás haciendo, por las transformaciones, por la sanidad interior, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu de cada uno de mis hermanos y míos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos estás animando a que nosotros, Señor, siendo luz y sal, demos luz, demos amor, demos sabor a esta vida, a la nuestra y a los que están alrededor nuestros para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor, porque se cumple la palabra en Filipenses 4:12, que dice que tú pones en nosotros el querer como el hacer, según tu buena voluntad. Y a un versículo 13. Honra, gloria y alabanza sean a ti, Señor. Te pedimos, por favor, que te hagas presente, que podamos escuchar una vez más ese silbo apacible, esa palabra asertiva que llega a nuestro espíritu, a nuestra alma, que nos redarguye y nos hace ser obedientes, reaccionar de una manera adecuada y obediente a tu voz, diciéndote, Señor, aquí estamos por ti y para ti. Todo lo ponemos en tus manos, dándote gracias por el don de la vida. Gracias por nuestras manos que trabajan, por todo lo que hacen para tu honra y para tu gloria. Amén. Como les he dicho anteriormente, el tema es Dios no desprecia las obras justas de sus hijos hechas con fe. Y sí hemos sabido que estamos en la referencia en la palabra en Isaías 64 del verso 4 y 6, empezando en esa oración que está haciendo Isaías con el pueblo en reconocimiento a que debemos volvernos al Señor. Y todas estas palabras que hemos estado escuchando últimamente es esa invitación del Espíritu tocando la puerta y diciendo, vengan, vuélvanse a mí, vengan y vivan en santidad, vengan y recuerden que son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vengan y desen ese lugar que yo ya les he entregado, pero es cuestión de cada quien recibirlo y decirlo, me voy a comportar a la altura, voy a comportar a la altura de un hijo de Dios, como Dios me ha llamado a ser. Leo para ustedes, a ti te agradan todos los que hacen el bien con alegría y se acuerdan de obedecerte. Tú estás enojado porque desde hace tiempo hemos pecado y te hemos ofendido. Aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. No hay nadie que te adore ni haga nada para apoyarse en ti. Somos unos malvados, por eso te has escondido y nos has abandonado. Qué clamor tan fuerte, el reconocer que Dios se agrada siempre con los que hacen el bien, pero que Dios se molesta, Dios se indispone con aquellas personas que insisten en el pecado, con aquellas personas que insisten en obrar mal, con aquellas personas que insisten en seguir en la terquedad, en seguir haciendo cosas por su propia prudencia, por su propio instinto, por su propia voluntad.
Bien lo dice el verso 6, porque son como trapo sucio esas obras, aun cuando sean las mejores, aun cuando digamos ha entregado todo, ha regalado todo, ha dado toda la comida, todo el tiempo, todas las palabras. Qué persona tan increíble. Bueno, esto dice la palabra que es arrastrada como el viento, o sea, no tiene peso, no tiene fundamento si no hay obediencia a Dios y si no se le adjudica a Dios, que es el quien pone en nosotros ese deseo y esa voluntad de hacer las cosas para su honra y para su gloria. Y de ahí también que está esta exhortación en el verso 7 donde dice, no hay nadie, no hay, perdón, no hay nada para apoyarse en ti. ¿Por qué? Porque la gente no lo quiere hacer. Y entonces dice, no hay nada, no creo, Dios no me responde, yo no veo fruto de mi esfuerzo, he llevado toda una vida de sufrimiento, he llevado toda una vida de situaciones muy complejas y sigo sufriendo y no veo la mano de Dios. Bueno, sabemos que nuestra historia no termina al partir de esta tierra. Sabemos que nuestra historia está por la eternidad al estar cerca del Señor. Y un día ese juez justo va a dar el pago a cada cual. Y no seremos nosotros exonerados o quitados o eliminados de ese pago. Igual recibiremos y cada quien de acuerdo a lo que ha decidido hacer. Y de ahí que el Espíritu Santo trae ese convencimiento, esa palabra una y otra vez para que entendamos que Dios quiere que hagamos las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito. Es una voz casi como la de Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. ¿Cuál es el desierto? En medio de esas situaciones incómodas, en medio de lo que vivimos, está el Espíritu Santo manifestando la voz de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo diciendo, escuchen, escuchen, escuchen. No pueden seguir en este siglo malo haciendo cosas buenas si no es con mi ayuda, porque de lo contrario esto no les será tomado en cuenta como algo positivo, porque todo tiene que estar supeditado por mí, todo tiene que venir puesto por mí y para mí es la honra y para mí es la gloria. Es una invitación una vez más a que nosotros nos postremos al Señor y digamos, sí, Señor, dejaré de hacer estas cosas buenas si tú no me has llamado a hacerlas y acrecentaré aquellas que tú has puesto en mí y que tengo que hacer, pero en todas daré honra y gloria a ti porque tú la mereces. Y esa es parte del entender que tus obras santas no son trapo de inmundicia. Sea lo que hagamos en obediencia al Señor, sujetos al Espíritu Santo, no será tomado en poco por parte del Señor. Y nos encontramos ahorita frente a dos palabras muy importantes dentro de lo que es ejecutar acciones, dentro de lo que es ser, hacer, vivir, sentir. Y una de ellas es vocación y la otra es elección. E igual como lo hicimos en la enseñanza anterior, vamos a buscar la definición de la Real Academia sobre qué es vocación. Y ella la define como una inspiración con que Dios llama a algún estado y especialmente lo habla en el contexto de la parte espiritual, de la vida de relación con Dios. Y si usted dice, bueno, ¿es Él el que pone en nosotros el querer como el hacer? Claro que sí, es Él el que pone el querer como el hacer. Tenemos el ejemplo de Pablo en Efesios 4:1 cuando dice, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Y a qué nos llamó el Señor? A hacer luz en medio de la oscuridad. Y si Pablo está diciendo, esto es una vocación, o sea, es algo, de acuerdo a la definición que vimos, es una inspiración que Dios nos ha dado. Es un llamado especial. No nos podemos comparar con nadie, no podemos estar pensando en señalamientos de un segundo, de un tercero, de una cuarta persona, es decir, es que es que el otro, es hoy el llamado es para ti, es para mí. Es decir, tenemos que tener pasión, esa vocación que ha sido puesta en nosotros. Nos tenemos que dar por aludidos
que es Dios el que nos la ha hecho. En 2 Tesalonicenses 1:11 la palabra dice: con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. ¿Y esto por qué? Porque el Señor nos llama a orar también unos por otros, para que podamos estar afianzados en el Señor, en esa vocación que Él nos ha dado. Muchas veces nosotros dudamos de nosotros mismos y decimos: creo que no lo sé hacer, creo que no soy el más competente. Recordemos la conversación de Moisés, donde alegaba que tenía problemas de tartamudez, que era lento para hablar o qué sé yo. Mas sin embargo, el Señor le decía que reposara en Él, porque en Dios está el poder en medio de nuestra debilidad. Y como lo hemos dicho una y otra vez, diga el débil: fuerte soy con poder de Dios. Nosotros hemos de entender que hemos de andar con esa vocación, con esa inspiración que Dios nos dio. No podemos buscar a alguien igual a nosotros 100%, porque no es así. Dios entrega los dones y los talentos individualmente. Dios es el que pone la gracia y favor en cada persona y también sus áreas de influencia. Muchas veces nos enfrentamos a la situación de tomar entonces una elección de acuerdo a esa vocación. Y esa es la segunda palabra que está aquí para analizar. ¿Y qué pasa? Esa elección tiene que ir en virtud de eso que Dios depositó en nosotros. Y cuando hablamos de elección, la Real Academia nos dice que es una comisión, que es elegir a alguien para un cargo, es una designación, es una acción y un efecto en el cual se está diciendo: tú eres la opción. Y hoy el Espíritu Santo te está diciendo: yo he puesto en ti la vocación para que me sirvas, para que seas luz, para que en cada lugar donde vas entiendas que tienes una labor que hacer y que cumplir. Y es por eso que decía anteriormente que muchas veces ante un momento específico tenemos que voltear y ver cuál es la vocación para hacer la elección. Y nos podemos ver entonces en un camino que no era el que nosotros necesariamente hubiésemos tomado, pero sí escuchando la voz de Dios y sintiendo la guianza de su Espíritu Santo, hemos dicho: este es el camino por el cual debo de seguir, porque es el que Dios tiene para mi vida. Y qué bonito cuando nos podemos entonces dirigir de acuerdo a la voluntad de Dios. En Efesios 1:4 la palabra nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Quiere decir que Él es el que nos ha llamado. Cuando Él nos llama, Él nos capacita. Él pone en nosotros esa habilidad para llevar a cabo las cosas. Por eso la palabra en Hechos 9:15 nos dice: pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel. Qué lindo cuando nos damos cuenta que estamos siendo comisionados, que estamos siendo encargados de acuerdo a la voluntad de Dios. Le leo 2 de Pedro 1, versos 3 y 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Hoy nos queda más que claro: Dios no desprecia las obras justas de sus hijos hechos con fe. Esas cosas que hemos hecho con fe en qué, en Dios, en llamar las cosas que no son como si fueran, en obediencia, en decir: Señor, aquí estoy delante de ti, es lo que tú me has abierto de puertas, por ese camino voy a andar, porque estoy siendo guiado por tu Espíritu Santo. La importancia de ser firme en nuestra vocación y elección nos queda más que claro cuando estamos siendo sensibles a la voz del Señor. Esta búsqueda de la fe en Cristo
Es quien nos motiva a ser constantes durante este andar en la tierra, pues nos queda claro que no es un destino, sino que estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios al orar, al estudiar la palabra, al servir a los demás, y eso nos acerca cada vez más a ser semejante a eso que Dios nos ha puesto como modelo, que es su Hijo Jesucristo, a ser destinados a cumplir con la labor y con ese perfil de vida que Él diseñó para cada uno de nosotros. Así que, amados, cada pequeño esfuerzo que tengamos y esa certeza de nuestra salvación ha de impulsarnos para vivir una vida con pasión, una vida con propósito, una vida que está honrando al Señor en el paso a paso, y por eso Él no lo desprecia, sino que Él ve nuestra fe, que nos estamos moviendo por fe, diciendo: Señor, tú me llamas, tú me instas, tú me llevas, yo voy en pos de ti y te honro con mi forma de ser, con mi vida, con mi esperanza, con todo lo que tú has puesto en mí. Y qué bueno cuando tenemos ese sentido de satisfacción: Señor, estoy aquí. Usaré los dones que me diste. Señor, estoy aquí, estoy con mi oído presto a tu voz. Señor, estoy aquí, mis ojos tienen el colirio que tú les has entregado para poder ver lo que tú quieres que vean, para poder discernir los tiempos, las acciones, todo lo que tú tienes para nosotros. En 1 Corintios 1, versos 26 y 29, la palabra dice: Considerad pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Como pueden ver, he puesto el dibujo de un burrito, porque realmente, si nos ponemos a revisar las características que tiene un burro, nos damos cuenta que, a pesar de que lleva ese nombre y que muchas veces ha sido para hacer mofa o burla, pues tiene muchas cosas que podamos aprender de él, que es un animal dócil, es enseñable, es fuerte y tiene deseos de aprender. Y qué bueno cuando nosotros entendemos que el Señor está diciendo: consideren la vocación y vean que Dios no los ha elegido porque sean la octava maravilla, porque sean brillantes, sino que Dios los escogió en esa forma particular de ser, porque a Él le plació, porque dentro de lo que la gente ha desechado, dentro de lo que la gente ha visto de poco más o menos, Dios así no lo está viendo. Y es esta comparación entonces que está haciendo el apóstol con la sabiduría del mundo, esta sabiduría inescrutable, esta sabiduría maravillosa de Dios, en la cual en medio de este pueblo que le hablaba Pablo de Corinto, ellos veían que era exaltada la sabiduría humana, la sabiduría del mundo. Se estaba hablando de todo lo que era la parte griega, de lo que la importancia de filosofar, y quizás esto estaba permeando un poco a la iglesia y estaba haciendo que se fraccionara, pues algunos estaban ya peleando, otros estaban jactándose, otros dividiéndose, y había otro grupo más que tal vez estaba gloriando en sus propias habilidades y poder como personas. Mas, sin embargo, esa percepción y esa sabiduría humana no es la que enseña a Dios, no es lo que Dios dice, sino que Él muestra este contraste tan sencillo al decir que se vean ellos mismos y que consideren ese llamamiento, que lo que ha ocurrido en las vidas de ellos es porque al Señor le ha placido. Y así el Señor espera que nosotros también podamos decir: es el Señor que nos ha llamado. Es Él el que ha depositado ese deseo de lo que cosas que estamos haciendo, de esas obras justas que estamos llevando a cabo, porque Él es el que nos ha capacitado, Él es el que nos llama, Él nos capacita, Él no desprecia esas obras santas. Y tengamos muy tomado en cuenta que Pablo no estuvo haciendo referencia
a que cualquier poderoso, a que cualquier persona de la nobleza, a que cualquier persona muy inteligente, sino que Él está diciendo, es que como todo viene de Dios, como Él es el que pone el querer como el hacer, Él busca a la gente que esté dispuesta, gente común, gente promedio, gente como usted, gente como yo, gente que crea que es débil, porque se da cuenta que el único que tiene la fuerza es Dios. Y qué bonito cuando nosotros podemos entender que Él es el que nos da ese lugar estratégico. Él es el que influencia en nosotros. Y entonces Él se deleita cuando nosotros podemos dejarnos emplear para su honra y para su gloria. Cuando nosotros hacemos las cosas y decimos, estoy siendo obediente al llamado, estoy respondiendo a esto que el Señor me está pidiendo que haga. Y no es por mi sabiduría humana, no es por mis capacidades, sino porque es por esa sublime gracia del Señor. Y entonces, ¿cómo podemos pensar? Bueno, gloria a Dios, porque Él nos ha encontrado una valía, porque el mensaje de la cruz no es la sabiduría de este mundo, porque hay una gran diferencia entre la sabiduría de Dios y los sistemas que el mundo ha hecho, las segregaciones. Los lugares en que han puesto grupos y subgrupos de personas de acuerdo a cómo los valoran. No, Dios dice, a lo que nada querían, a lo que habían visto de poco más o menos, a eso llamo porque me es útil para mi honra y para mi gloria. Y nosotros debemos entonces de decir, es que es su poder el que se perfecciona en nuestra debilidad, es que es Él el que pone en nosotros el querer como el hacer. Estamos muy agradecidos por contar con nosotros, Señor. En Sofonías 3:17 la palabra dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Definitivamente, las obras justas de los hijos de Dios hechas con fe, por medio de la guianza en el Espíritu Santo, son agradables al Señor. Y dentro de estas obras que agradan al Señor, hemos de recordar las que están en evidencia del fruto del Espíritu, de acuerdo a Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Y estos frutos del Espíritu dan alegría y paz y definitivamente glorifican el nombre de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida y se queda con nosotros para siempre. Y al estar nosotros llenos del Espíritu de Dios, Él infunde en cada uno su propio carácter. Nos damos cuenta entonces que los que son impacientes se hacen pacientes, los que están deprimidos se alegran, los que se preocupan se vuelven más bien ahora confiados y Dios puede hacer que muchas cosas cambien de acuerdo a su voluntad. Quisiera hacer notar también que dentro de los beneficios adicionales de estar llenos del Espíritu Santo es que Él nos da autocontrol y nos da también bondad. Y qué bueno es entonces cuando nosotros podemos llevar nuestra vida teniendo en cuenta que Él nos ha dado esa autoridad, ese dominio propio y que también podemos ser gente de bien, gente bondadosa, gente que ayuda. Cuando nosotros nos comportamos con ese autocontrol, ese dominio propio, cuando nosotros ejercitamos la bondad, entonces nos estamos dando cuenta que quien tiene el control de nuestra vida es el Espíritu Santo y no nosotros. Y entonces es más fácil llenarse del amor y de todas las cosas buenas de Dios en las cuales Él ve su nombre glorificado, en que Él ve que nosotros estamos diciendo, Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre ti y por eso nosotros somos sanados, somos, Señor, libres, estamos libres y podemos tener una conducta de vida separada a lo que el mundo espera. ¿Por qué? Porque estamos yendo en pos de ti, estamos siendo embajadores tuyos en esta tierra, estamos mostrándote, Señor, como embajadores del cielo, diciendo hay un Dios que transforma, hay un Dios que cambia, hay un Dios que trae sanidad, que trae bendición. Y damos gracias al Señor por esto, porque Él se regocija,
Él no desprecia, Él toma en cuenta. Por eso hemos leído la palabra en Sofonías, donde dice, Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando nosotros tenemos la ley del amor, cuando nosotros vamos por el mundo con nuestras obras poniendo a Dios en alto, que todos puedan ver el testimonio de lo que hace el poder de Él en nosotros, esa labor transformadora, que ya no somos los que éramos antes, sino que somos gente que ahora da la honra y la gloria al Señor y sabe la responsabilidad que tiene de llevar en alto su nombre. Entonces vamos dirigiéndonos con amor, vamos en todo lugar mostrando a este Cristo vivo y al mismo tiempo amando a nuestro prójimo. Qué bueno saber que entonces esas obras justas están inspiradas, son obras santas que están inspiradas en qué, en el amor, en ese amor que hemos recibido de Dios, en ese amor que ha sido depositado en nosotros. Ninguno puede decir no tengo algo bueno que hacer, porque cuando somos hijos de Dios, Él ha puesto en nosotros ese querer como el hacer. Él hoy te lo dice una vez más, soy yo el que te he llamado, soy yo el que he puesto esa habilidad, esa sensibilidad, te he entregado ese regalo, ese don para que lo emplees para mi honra y para mi gloria. Gloria a Dios por esta palabra. Las obras santas, esas obras santas no son vistas como trapos de inmundicia. Por lo tanto, no debemos de detener el pie. Por lo tanto, no debemos de procrastinar. Por lo tanto, no debemos de dejar pasar las oportunidades para emplear esas habilidades, esos dones, esos talentos que ponen en alto al Señor y que Él los tomará en cuenta porque Él es el que da el pago justo a cada quien. Ya hemos entendido, nos ha quedado más que claro que Él pone en nosotros el querer como el hacer y que también Él tomará en cuenta cada cosa que hagamos. Por eso no podemos tenerla de menos o en poco. En el nombre de Jesús hoy le digo, hoy el Espíritu Santo nos dice, nos motiva para que hagamos las cosas dirigidos por el Espíritu Santo, reconociendo que la vocación que sentimos, que ese deseo al ministerio, que ese deseo a servir, a ayudar, a hacer, bueno, es puesto por Dios y de ahí nuestra elección tiene que ser, Señor, yo iré en pos de ti de acuerdo a tu llamado y así me voy a mantener y así me voy a esforzar y voy porque entiendo la importancia de estar firme en ese que me llamó, en ese que no cambia y en ese que es el que da la paga, porque todo lo que hagamos ha de ser para tu honra y para tu gloria, Señor. Yo bendigo, Señor, mis hermanos. Te doy gracias por esta palabra. Gracias porque nos nutres, nos amas, nos cuidas, nos llevas hacia adelante. Gracias, Señor, porque estás, Señor, trayendo sanidad en la identidad. Sanidad, Señor, en el autoconcepto. Sanidad, Señor, en la autoestima, donde nos estamos dando cuenta, Señor, que tú nos has elegido, porque somos gente, Señor, empleable para tu honra y para tu gloria, para que tú, Señor, seas exaltado, para que todos puedan ver que de lo vil, de lo menospreciado, de lo débil, se sirve Dios cuando ¿qué? Cuando viene postrado ante Él y dice realmente solos no podemos, pero con tu ayuda sí lo logramos. Gracias, Señor, por no despreciar esa actitud, Señor, esa determinación. Y gracias, Señor, por cada cosa que se hace para tu honra y para tu gloria, porque tú no la desprecias, sino que al ver que en fe nos estamos moviendo, nos respaldas, nos animas, nos hablas, nos alientas, abres el camino para que andemos. Honra y gloria hacia ti. En el nombre de Jesús agradecemos la enseñanza. Amén. Qué linda palabra, ¿verdad? Desea uno como seguir orando, conectado con el Espíritu Santo, porque se siente muy bella la presencia de Dios y nos sentimos amados y apreciados. Lo invito para que me acompañe una vez más. Ya vamos por la enseñanza número 5 el día de mañana y estaremos hablando, Dios recompensa la labor fiel de sus hijos. Si nosotros creemos que alguna cosa va a quedar sin pago, Dios dará el pago de cada cosa. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Que pasen bonito.